Pedro Vivar es la persona con la que he conversado en este capítulo número 8 y Pedro es una persona que cada palabra que dice vale su peso en oro, es una persona que habla con el corazón. En esta conversación tratamos diferentes temas, muchos de ellos tienen que ver con un aspecto muy olvidado, una metahabilidad muy olvidada hoy en día, y son las sensaciones, son los sentimientos. No solo nos quedamos en este tema, sino que empezamos hablando del gran podcast Emotion Me, y digo gran podcast porque ha sido rankeado dentro de los 100 primeros, tanto en Spotify como en iVoox. De ahí pasamos a hablar del mundo del CrossFit, donde Pedro es uno de los pioneros, una de las personas referentes, y además Pedro acaba de realizarle una entrevista a Greg Glassman, el fundador del CrossFit. Tenéis el enlace en las notas de este capítulo. Estuvimos casi 1 hora y 20 tratando un montón de temas y nos dejamos uno por falta de tiempo en el que tenía yo especial intención de entrar, y es este, que es el libro que acaba de publicar en formato PDF. Me lo he comprado y el libro es espectacular. Pedro escribe con el ordenador, pero habla con el corazón. Os recomiendo que le echéis un vistazo a este libro si queréis retomar esa costumbre que teníamos antes de tal vez mirar un poquito más para adentro y no tanto hacia afuera. Espero que os guste la entrevista. Un saludo. Bienvenido a Radio Audiofit 2.0. Es para mí todo un honor poder conversar tranquilamente contigo, porque la verdad es que he buceado un poco en las redes sociales y en el podcast Emotion Me, y eres una persona que transmites positivismo a través de todos tus poros, ¿no? Es escucharte y decir, madre mía, esta persona me gustaría tomar una cerveza con ella, charlar tranquilamente sin ningún tema en concreto, porque tiene pinta de ser unas personas de estas que te enamoran cuando hablas con ella. Por lo tanto, Pedro, muchísimas gracias por esta conversación. Solo tengo buen feedback de las personas que me han hablado de ti y vamos, tenía muchas ganas de pillarte por banda y charlar un rato contigo. Quería comentarte antes de empezar la conversación pidiéndote disculpas, y ahora me explico por qué. La primera vez que chateamos por el WhatsApp te comenté que no tengo aquí el móvil, pero fue algo así como encantado de conocerte, aunque sea online, y que sepas que esta noche me he dormido contigo. Después de mandar el mensaje me quedé pensando un poco y dije, no sé cómo se lo va a tomar. Igual le tenía que haber dicho que simplemente esa noche o alguna de esas noches había dormido escuchando el podcast que suelo hacer, pero tal vez se lo tome un poco mal. Entonces mis niveles de cortisol subieron ligeramente hasta que recibí tu respuesta y dije, bien, se lo ha tomado bien. De todas formas se lo tengo que comentar en persona. Nada, de hecho, jope, para mí no es nada negativo, todo lo contrario. De hecho, me lo tomo como un gran halago para mí que personas como tú tengáis la dedicación de valorar mi programa. Es un auténtico honor y solo me lo tomo como algo positivo. Bueno, no solo lo valoro yo, sino que también lo valora la lista de Spotify, que ya en el año 2020 está dentro de los 100 programas más escuchados. Menudo lujazo. Sí, es una locura. Yo de hecho todavía soy en una nube. Estamos entre los 80 primeros, tanto en iVoox como en Spotify. Y bueno, al final te puedes imaginar, ¿no? Algo que tú haces simplemente porque a ti te gusta, que no hay una retribución económica, simplemente es algo que a ti te gusta. Y justo comentas, hoy subimos al programa la entrevista con Greg Glassman. Greg Glassman es el creador de CrossFit, y para que te hagas una idea, grabar ese programa supone más de supone alrededor de 1.000 euros, ¿vale? Entonces dirás, jope,
y encima si te cuesta dinero y encima no te da dinero, jope, ¿por qué lo haces, no? Pues simplemente, pues igual que supongo que estás tú aquí, porque te apasiona y porque consigues un aprendizaje que es muy difícil de adquirir desde otros medios. Sí, sí, y eso no me llama la atención en ti porque ya te he escuchado mucho, ¿no? Y comentas que eres una persona muy, muy curiosa, que tienes una curiosidad muy grande y creo que es una de las características, ¿no? De las personas que estáis todo el rato innovando y muchas veces haciendo las cosas de una forma altruista, ¿no? Porque a pesar de que en primera instancia tal vez no haya una retribución económica, en primera o en última instancia sí hay una retribución a nivel de aprendizaje y a nivel personal que muchas veces superaría eh, por una cantidad muy grande a una posible retribución económica. Pedro, antes de entrar en el tema de Emotion Me, eh, eres una persona, bueno, eres graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Alcalá de Henares con más de 10 años de experiencia, divulgador en diferentes plataformas desde el año 2012-2013, ávido lector. Voy a seguir repasando un poquito a qué te dedicas, pero dentro de ser un ávido lector, te voy a hacer una pregunta que tal vez te suene bastante naif, bastante ingenua, pero que la tengo que hacer. ¿Leyendo se aprende? Pues es una muy buena pregunta, ¿no? Porque también a mí me gusta una frase de Chus dice, como haces cualquier cosa es como haces todo. Pues creo que depende cómo leas. Si lees con atención y lees con ganas y con la emoción de querer aprender, es muy probable que aprendas, ¿no? Pero también si lees porque tienes prisa, porque tienes que llegar a ciertas páginas en un tiempo determinado, pues supongo que es más difícil, ¿no? Yo creo que cuando lees con la intención de querer aprender, aprendes. Cuando lees pensando otra página más, es muy difícil, ¿no?, adquirir el conocimiento. No obstante, si podemos dar una píldora de ayuda a cualquier persona que esté escuchando esto, lo que a mí personalmente me hace aprender es transmitir o compartir lo que leo. Entonces, a mí muchas veces las personas me dicen, oye Pedro, pues muchísimas gracias por compartir tanto contenido, muchísimas gracias por compartir tantas citas, muchísimas gracias por todo esto, ¿no? Por hacer estos podcasts. Bueno, pues para mí es una oportunidad de, una vez que yo leo ciertas cosas, la manera que tengo de aprenderlas es contarlas después de la manera en la que yo lo he aprendido, ¿no? Entonces, aunque es una respuesta un poco más larga al sí o no que puedes hacer, sí que es cierto que a mí lo que me hace aprender es, una vez que lo leo, contarlo. Es muy interesante eso que mencionas, porque muchas veces se dice, ¿no?, que se aprende más contando aquello que has aprendido, ¿no? Esto me recuerda a una anécdota, bueno, es una anécdota diaria que sucede con una de mis hijas mayores, porque estoy 100% implicado en su educación, entre otros temas, y cuando tienen que estudiar algo, les digo que la forma de estudiarlo es que a mí me lo cuenten, ¿no? Porque es contando cuando aprendes, ¿no? Es cuando lees algo, como dices tú, cuando aprendes. Y has mencionado una cosa que parece una obviedad, pero que es muy importante y que hoy en día no se da, que es leer concentrado, leer con ganas, leer intentando buscar ese significado, ¿no? Y digo que hoy en día no se da porque la forma que tenemos de leer es una forma en diagonal, es una forma rápida, potenciada en muy alta medida por las redes sociales o por esos objetivos, ¿no?, que has mencionado un poquito, de llegar a un número específico de palabras diarias, ¿no? Tal vez nos haga falta sentarnos tranquilamente, coger un libro en papel o una revista en papel y leer tranquilamente, intentando interiorizar, ¿no? Y luego, como hablaremos un poquito, no importa el número de palabras que se lean, porque si leemos las meditaciones de Marco Aurelio tal vez no sean excesivamente largas, pero el significado es abismal. En el año 2013 empezaste a trabajar en el tema del
CrossFit después de haber estado trabajando en el garaje de tu casa. Y te llevó todas esas personas, todos esos atletas a animarte a: Pedro, tienes que montar algo más. No entramos. ¿Qué característica es en tu forma de ser, en tu forma de ver la vida, crees que es la que más te ayudó a dar ese paso para adelante? Porque me imagino que sería un paso no exento de riesgos. ¿Cuál de tus características personales crees que fue la que más te ayudó? Pues me ayudó mucho el que me crezco cuando me apoyan. Supongo que a lo mejor por mí mismo no lo hubiera hecho, porque si hubiera sido por mí, me explico, si yo hubiera sido realmente un emprendedor, una persona loca, valiente, ¿no? De estas personas que puede haber ahora, ¿no? Que dicen, venga, vamos para adelante, sea lo que sea, pues yo no lo hubiera hecho. ¿Qué pasó? Pasó algo que, bueno, que lo has comentado tú, ¿no? Al final, el hecho de que otras personas me dijeran, tío, que lo hagas ya, que de verdad que te vas a arrepentir de no hacerlo ya, ya has podido dar el paso de hace tiempo, pero que es el momento. Bueno, pues al final, que estas personas me apoyasen tanto, al final no creo que fuera una característica mía. Realmente yo no tenía nada especial. Simplemente yo soy una persona que me considero muy, muy consistente, muy trabajador, muy paciente, y hago las cosas, pues, no sé, cada día hago un poquito más y ya está. Lo que pasa que, claro, me lo preguntas 7 años después y te digo, pues que se ha notado, ¿no? Pero a lo mejor si te pones a pensar en personas mucho más jóvenes que hacen un montón de cosas mucho más rápido, pues no tienen ningún tipo de valor. Entonces al final es como todo de la perspectiva de cómo lo quieramos ver. Yo lo que estoy es muy satisfecho del trabajo en todo este tiempo, de haber empezado en un pequeño estudio, ¿no? Al final de 250 metros cuadrados con estos atletas, y al año, al tener que marcharnos porque éramos más del doble, y era una auténtica locura, ¿no? Y pues muy contento. Al final simplemente no creo que tenga, como respondiendo a tu pregunta, no creo que tenga ninguna característica en especial, simplemente paciencia y ya está. Bueno, paciencia, pero perdona que te lo diga, Pedro, hoy en día ser paciente creo que es una de las grandes virtudes que una persona puede tener. Cuando estamos acostumbrados a estar todo el día tapeando en el móvil, la paciencia creo que es una de las grandes virtudes y que hay que cultivarlas. Y también he podido vislumbrar que eres una persona que disfrutas del proceso. Sí, de hecho, bueno, a ti yo creo que estás un poco en esta misma onda. No te sonará como nada raro el hecho de saber que el momento más importante es ahora. O sea, si tengo que empezar a ser feliz, chus, cuando abra el gimnasio, o tengo que ser feliz cuando tenga tanto número de clientes, o tengo que empezar a disfrutar cuando llegue el momento, pues disfrutaré menos, ¿no? Y hay una frase, ¿no? Y es que yo he tenido la suerte de tener a muchas personas grandes detrás, familiares que han emprendido con éxito y que se han metido en un montón de cosas y me han dicho, no hagas como yo y empieza a disfrutar de ella, ¿no? Porque al final es lo típico de cuando seré feliz cuando termine mis estudios primarios, ¿no? Pues no, seré feliz cuando termine los superiores. No, cuando haga la universidad seré feliz. No, cuando encuentre un trabajo acorde a mí. No, cuando encuentre un trabajo y una pareja, porque no puedes ser feliz sin estar completo. No, cuando tenga hijos y luego ya al final te das cuenta de que estarás postergando todo tú mismo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que tenemos la oportunidad de elegir, y sobre todo pues si puede serlo ahora y en el proceso. Y bueno, hay otra frase, perdóname que soy un poco de frases, es: quien no es feliz con lo que tiene no será feliz con lo que tenga. Y esto es un poco algo así como el momento más importante de tu vida es ahora, ¿no? Lo que siempre se dice, ¿no? Que es las típicas frases de Flower Power, de quien vive en el pasado, bueno, no están de Flower Power, pero es quien vive en el pasado vive deprimido, quien vive en el futuro está ansioso y quien vive en el presente tiene un regalo, ¿no? Pues algo así, ¿no? Es como disfruta
esto que es lo único que tienes. Sí, me parece menuda lección, Pedro, porque efectivamente lo más importante es el ahora. Siempre, como bien has comentado, estamos pensando en el futuro, en lo que vamos a hacer, ¿no? Y esto me recuerda a una anécdota que la viví hace 2 días, que es una anécdota de lo más tonta que puede ser para otra persona, pero para mí pues tuvo una importancia muy muy grande, y es que fui a comer a casa de mi madre. Fui a comer a casa de mi madre y fui con mis 3 crías, y pude, en un momento en el que mi madre estaba con las crías, me tumbé un rato en el sofá que tiene mi madre y les estuve mirando o admirando cómo mis hijas jugaban con mi madre, y tomé una perspectiva de como si yo fuera una tercera persona. Es decir, como si yo no fuera el padre, que fuera una tercera persona al que estaba viendo a una abuela jugando con sus nietas, como te puedes imaginar, llena de risas, de chillidos, lo que era un momento muy dulce, y como siendo una tercera persona, que lo miras desde fuera, parece que lo aprecias más, porque si lo vives muchas veces, si no eres capaz de distanciarte un poco, vives en esa vorágine diaria en que te tienes que ir dentro de un cuarto de hora porque tienes que hacer un recao, porque luego con las crías tienen que hacer los deberes, con otra tienes que hacer otra historia. Entonces sí me ayudó mucho el alejarme y el decir, bueno, ahora voy a ser una tercera persona que está no mirando, he escogido bien la palabra, es admirando a esas personas, ¿no? Cómo es muy importante el ahora. Vamos a seguir un poquito para adelante. Te metiste en el mundo del CrossFit a tope, y fui en uno de esos momentos cuando recibiste una comunicación de una persona, de un kuwaití, que te hablaba de algo que parecía ser, que podía haber sido perfectamente un engaño a través de internet para extorsionarte, para sacarte dinero, y entonces dijiste, bueno, pues como tal vez sea un engaño, me voy a echar unas flores, y efectivamente, si queréis que yo vaya a Kuwait a trabajar para vosotros, primero, venid vosotros aquí y hablad conmigo. Así lo hiciste, y así apareció, ¿no? Es Dan Alaweb, ¿no? El asesor del emir kuwaití. De Dubái, es asesor él es asesor del emir de Dubái. Lo que pasa que es lo que pasa que él es kuwaití y es asesor del emir de Dubái y tiene varias empresas en Kuwait. ¿Qué sentiste cuando te dijo, espérame que voy? Bueno, pues dije, pues voy yo también. O sea, al final, ¿sabes lo que ocurre? A lo mejor cuando yo fui, el tema de las redes sociales era un poco más distinto a ahora, ¿no? Que es mucho más mainstream, todo el mundo tiene una locura de seguidores, todo está muy normalizado. Ahora hay mucha más gente que ha estado en Dubái, en Kuwait, etcétera. Pero sí que es cierto que cuando yo recibí todos esos mensajes, yo no veía mucha gente, o sea, yo no tenía referencias de nadie que hubiera estado allí, etcétera, ¿no? Entonces fue una auténtica locura, ¿no? Y cuando yo tenía muchas ganas de ir, porque al final siempre he tenido ganas de ponerme a prueba a nivel de trabajar fuera, por el hecho de que siempre en casa, ¿no? Te valoran de una manera, pero fuera realmente te van a valorar como realmente eres, porque seguramente aquí seas uno más, pero fuera si eres malo te van a decir largo de aquí, pero si eres bueno van a decir ostras, es que este tío es bueno, y al final el hecho de ser de fuera te van a dar como más valor. Y la verdad que fue así, y cuando Dari me dijo que venía, y de hecho estuvo pues en la cafetería que hay al lado de mi gimnasio, dije, no me lo puedo creer. O sea, este tío se ha gastado una pasta para venir hasta aquí, porque al final desde el aeropuerto hasta el centro hay como unos 30 minutos en coche. Pues te puedes imaginar que al final, bueno, pues fue un auténtico orgullo y una oportunidad que no he desperdiciado. ¿Qué fue lo que les llamó la atención de ti? ¿Qué es lo que crees que más le llamó la atención para que contactaran contigo? Honestamente, Sí. seguramente
un físico estético, poca vergüenza, soy capaz de hacer ciertos movimientos vistosos con el peso corporal, de movimientos gimnásticos a lo mejor un poco más avanzados, movimientos, luego también algunos levantamientos pesados, etcétera. Entonces, al final, cuando vi el percal allí dije, ostras, este sitio es un poco de postureo, ¿no? Pero para mí fue una locura porque sí que había gente de un nivel altísimo a nivel de entrenamiento. Y dije, qué locura, ¿no? Entonces, sinceramente, es lo que creo que vieron, porque te podría decir unas habilidades plásticas brutales, unas habilidades de comunicación geniales, etcétera. Pero realmente creo que no, creo que al final es una persona que, por muy cualificada que sea, de entrenamiento no tenía ni idea. Y mucha de la gente de allí en Kuwait, para que te hagas una idea, cualquier persona que aquí vaya al gimnasio 3 días a la semana, allí puede ser entrenador de éxito, porque no hacía falta mucho a nivel de métodos de entrenamiento y de salud, y la gente de nutrición tampoco está muy puesta. Pero vamos, que allí la verdad que fue brutal. Tuve la oportunidad de entrenar a gente increíble. He entrenado a parte de la familia real de allí, he entrenado a gente muy potente de Oriente Medio, tengo muy buenos contactos gracias a eso. De hecho, gente de allí me ha propuesto traducir La felicidad es el problema para comercializarlo en lo que es en esa zona, en la zona del Medio Oriente. Y bueno, para mí es una oportunidad, una locura el hecho de simplemente ir para ver qué pasaba, que me diera tantas oportunidades luego, años después. Qué bonito lo que cuentas. Has mencionado ahora el libro que acabas de sacar, La felicidad es el problema, que vamos a entrar luego un poquito, pero me ha llamado también, bueno, no me ha llamado la atención, pero sí me parece una gran enseñanza de tu estancia ahí, que aprendiste a no juzgar. Y hoy en día creo que esta vuelve a ser una de las grandes y olvidadas virtudes. Estamos todo el día juzgando, esto me parece bien, esto me parece mal, cuando lo que sucede si no juzgamos es que nuestra carga mental disminuye abismalmente, y creo que no somos conscientes de ello. ¿Cómo te llevaste esta enseñanza, este aprendizaje de no juzgar? ¿Qué era aquello que estabas juzgando? Sí, pues mira, siempre soy una persona que tal vez he tenido muchos prejuicios a raíz de muchas cosas. Al final me he criado en un colegio de curas, etcétera, y al final pues tienes muchas ideas en la cabeza, que cuando creces, cuando conoces a ciertas personas, luego a través también de ciertas circunstancias, pues a lo mejor he roto con muchos paradigmas, he tenido la oportunidad de trabajar de todo tipo de trabajos, y muchas veces cuando escuchas a personas hablar de inmigración, de lo que sea, te das cuenta de que ese tipo de personas son muy currantes. Pero eso no significa que solo sean ellos los currantes. Quiero decir que al final lo que te das cuenta es que hay personas... Mira, el otro día perdóname que a lo mejor me voy un poco por las ramas, pero te voy a ir directamente a algo que creo que encaja con la pregunta, ¿vale? Y es que el otro día me preguntaban si yo creía que realmente había personas buenas. Y yo dije, que si realmente había personas buenas. Y yo dije, el ser humano es como un perro, y hay perros a los que tú educas bien y son buenos perros, y hay perros a los que tú educas mal y son malos perros. Pero esto no va por Rousseau, del buen hombre, no, esto es que al final es que nosotros nos adaptamos a las circunstancias, como diría Ortega y Gasset. Tú tienes unas circunstancias que te llevan por un camino, seguramente tengas un tipo de vida de una determinada manera, que no tiene por qué, pero seguramente la estadística te dice que eso va a ser así. Si tienes unas circunstancias de unas características contrarias, pues tengas unas circunstancias de esas características. Pero eso no significa ni que tú vayas a ser mejor o peor, porque realmente tú, si hubieras estado en las circunstancias de esa persona, seguramente serías como esa persona. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a la hora de juzgar, realmente piensa, ¿por qué le dices eso si seguramente si tú hubieras hecho lo que esa persona ha hecho durante los últimos 10 años,
pensarías y harías lo mismo que él, ¿no? Entonces, a mí personalmente, para contar algo gráfico o algo tangible que te pueda contar de allí, de Kuwait, era que yo iba pensando que ellos eran unas personas pues muy cerradas de mente, unas personas que eran muy conservadoras, etcétera, y es, digamos, un poquito lo que te quieren vender. Pero ¿qué ocurre? Que realmente, para que te hagas una idea, la mitad de mis clientes allí, o si no más, eran homosexuales. Ibas a decir, ¿qué dices, tío? Si es un país árabe. Pues curiosamente yo creo que tal vez esa represión que hay, etcétera, fomenta más relaciones íntimas entre los hombres, cuando realmente desde fuera se ve que es un país anti-homosexual, etcétera. Y realmente lo que es anti-homosexual, pero de manera pública, de manera privada no. Y otra cosa es por el tema del alcohol y demás. Sí, es ilegal beber alcohol y etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que en determinados sitios ya no es que sea legal, sino que está muy, muy permitido. Entonces, al final, lo que ocurre es que a veces los que tienen el poder, y no el poder a nivel de poder, sino el poder de gestionar las leyes, gestionan un poquito para que valgan para unos y no valgan para otros. Y eso al final genera un poquito de controversia y de mala imagen para afuera, ¿no? Si al final todo el mundo se arreglara por las mismas leyes, pues todo este tipo de cosas a la hora que vemos de juzgar y demás sería mucho más sencilla y la gente no tendría tantos prejuicios. Pedro, vamos a seguir para adelante. He estado buceando en la página web de pedrovivar.com en lo referente al tema del entrenamiento y el trabajo que hacéis en CrossFit Me, y hay 4 apartados que me han encantado de los que hablas, que vienen a definir un poco la estrategia que seguís, ¿no? Y esa estrategia pues tiene 4 pilares principales, aparte de otros muchos, y el primero de ellos hace referencia a la visualización y foco. Me encanta este primer pilar porque creo que hoy en día la visualización y sobre todo el foco es algo que tenemos olvidado, ¿no? Foco a nivel tanto de, podríamos decir, de propiocepción física, para ver desde este punto de vista más anatómico donde tenemos situados los segmentos corporales, pero por otro lado desde un punto de vista mental, es decir, cómo nos sentimos. Ese foco hoy en día lo hemos perdido y tal y como vamos parece ser que lo vamos a seguir perdiendo porque no nos preocupamos de nuestra mente, no nos preocupamos de cómo nos sentimos. No sé cómo ves esto hoy en día. Yo tengo 42 años, tú tienes bastantes menos. No sé cómo ves tú el tema de las personas con las que te rodeas, si son conscientes de la importancia que tiene pensar y tomar conciencia en aquello que están sintiendo. Pues mira, me encanta que saques esto, Chus, porque al final todo esto tiene un porqué. Yo cuando empecé como entrenador no aplicaba para nada estos principios que has mencionado. Para nada, te lo puedo decir. Pero ¿qué ocurre? Que empiezas a trabajar, por suerte, cada vez con un volumen más grande de personas, todos los días, varias veces. ¿Y de qué te das cuenta? De que quitando a las personas que a lo mejor vienen desde el mundo de la gimnasia, o de la gimnasia rítmica, o artística, o gente que ha tenido por suerte, si no es gimnasia, a lo mejor también del mundo de la danza, la mayoría de las personas tienen una conciencia corporal ya no regular, sino muy mala. Y gran parte de los dolores, de las lesiones, de los problemas o achaques que tienen estas personas es por no saber qué postura tienen ellos mismos. O sea, te das cuenta de, ya no es el hecho de que pasen muchas horas sentados, etcétera, porque si tú pasas muchas horas sentado en una buena posición, a la larga vas a tender de estar en a lo mejor posturas cifóticas, que a la larga
producen problemas ya no solo en el cuello, sino en la escápula, o por problemas de personas que para hacer ciertos movimientos no saben diferenciar de una palanca de cadera de una palanca de rodilla. O sea, dices, madre mía, si es que es mucho más importante que tú en tu día a día dediques un rato a saber cómo te mueves a que vengas a entrenar aquí. O sea, yo a la gente no animo a que venga a entrenar, o sea, no. Les animo a que tengan una buena consciencia corporal y que la trabajen pues, en su día a día. O sea, que la trabajen cuando están sentados, cuando están conduciendo, cuando están paseando. Porque tú te vas ahora mismo, de verdad, invito incluso al oyente que está escuchando esto, a un centro comercial grande, a un buffet, me da igual, a un sitio con grandes concentraciones de personas y observa un poquito la expresión corporal, cómo se mueven. Y es que da un... A mí personalmente digo, madre mía, ¿cómo está el panorama? Digo, no me extraña que haya tantos problemas de salud y que tantos problemas de todos. Y es que la gente no es que no entrene, es que no se mueve bien. Por eso un poquito este enfoque, Chus. ¿Qué es más importante? ¿Entrenar una hora o tener un estilo de vida activo? Pues para mí es más importante, son ambas, ¿no? Muy importantes. Pero al final, un estilo de vida activo me recuerda a nuestros abuelos, ¿no? Tú tendrías unos familiares seguramente que vinieran del campo o en el mar o lo que sea, que seguramente no fueran al gimnasio, pero los tíos estaban muy en forma. Yo me acuerdo que mis abuelos tenían un amigo, un tío pues bastante en forma. ¿Y el tío iba al gimnasio? No, pero era un tío que a lo mejor hacía todos los días sus flexiones, hacía todos los días sus dominadas, un tío que estaba pues en forma y no significa que a lo mejor siguiera una planificación, etcétera. ¿Por qué? Y te digo esto precisamente porque yo veo muchas veces a personas que dicen, ¿cuál es la mejor planificación? Digo, madre mía, si es que no es que sea la mejor planificación, es que todo no es qué es lo mejor de qué, es que hay muchos factores que tú no estás teniendo en cuenta, pero que son determinantes, porque no estás viendo las cosas de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, incluso ni de aquí a un año. Lo estás viendo de aquí a dentro de 3 semanas para ver qué pasa dentro de 3 semanas. Y es que es muy probable que dentro de 3 semanas no sepas qué pasa. Me ha encantado sobre lo que has estado hablando y efectivamente, bueno, yo no directamente, pero bueno, los antepasados de mi pareja hasta hace una generación, ellos eran pastores trashumantes. Iban desde la provincia de León hasta Extremadura y hay por lo menos documentadas 5 generaciones previas y me cuentan, bueno, de cuando no estaban trashumando, cuando estaban directamente, es un pueblo perdido en la provincia de León, en picos de Europa, como todos los días se levantaban a primera hora cuando era de noche y subían arriba de la montaña para ver qué escabechina habían hecho los lobos o cómo estaban las ovejas, ¿no? Hoy en día, que además que vamos a todos los días en patinetes eléctricos porque queremos llegar más rápido y nos olvidábamos un poco de ese proceso, ¿no? Que estábamos diciendo antes, qué mejor que disfrutar de un paseo dejando vagar la mente, ¿no? Me acuerdo de una conversación con David Marchante de Power Explosive. Él me decía que para él una de las mejores meditaciones era cuando estaba simplemente andando, dejar vagar la mente, y era ahí cuando le venía esa creatividad, ¿no? Es decir, que no solo ya no nos movemos, sino que estamos perdiendo todos los beneficios, no solo físicos, sino también mentales, asociados a esos momentos en los que estamos paseando, ¿no? Las grandes epifanías de varios premios Nobel han sido cuando estaban dando un paseo, cuando se estaban moviendo. Si fueran en patinete eléctrico, pues seguramente no hubieran tenido esas epifanías, ¿no? Es muy interesante también el segundo punto que comentas de la propiocepción, ¿no? Que no analizamos cómo estamos,
cómo nos encontramos o cómo estamos sentados, cómo andamos, ¿no? Y uno de los aspectos que me encanta de estas estrategias que utilicéis es que buscáis anticiparos a los errores. No sé si podrías un poquito explicar qué aporta a nivel físico y a nivel mental, que tal vez sea más obvio, la anticipación a esos errores. Muy bien. Pues básicamente es el hecho de que muchas personas intentan ser lo más eficiente que pueden en moverse en las palancas que otras personas han determinado como básicas e importantes. Dícese, por ejemplo, personas que se centran mucho en tener un buen peso muerto. No, es que es súper importante. Si tú tienes un peso muerto de 220 kilos, lo que vas a conseguir con esto es ser muy fuerte. Vale. Mi opinión, que como todas, es una opinión. Simplemente con levantar 220 kilos en peso muerto, lo que va a hacer es que vas a ser bastante fuerte moviendo 220 kilos en peso muerto. Esto está pasando un avión ahora mismo. Estamos cerca de la base de Torrejón, de aquí en Madrid. Y bueno, como te decía, si tú levantas 220 kilos en peso muerto, lo que vas a hacer es ser fuerte moviendo 220 kilos en peso muerto, porque no tiene por qué ser fuerte en otros tipos de movimientos. ¿Me explico? Es muy probable que tú puedas tener ese tipo de marcas, pero tal vez no seas fuerte en otros movimientos. Por ejemplo, hay personas que lo que es no sé si conoces el curl Jefferson. Sí. Vale, el curl Jefferson es un movimiento que básicamente es desde una flexión de columna y una flexión de... lo que haces es levantar un peso, no tiene por qué ser pesado, haciendo una máxima flexión de columna. Es un gesto que, al no ser muy popularizado o muy normalizado, puede ser visto como lesivo, pero si te das cuenta, es mucho más probable que tú en tu día a día hagas un curl Jefferson que hagas un peso muerto con 220 kilos. ¿Qué ocurre? Veo muchas personas que están centradas en levantar 220, pero no muchas personas que están centradas en moverse más mejor. O sea, tener un poquito más de rango de movimiento mejor. Cuando realmente, a lo mejor, alguna vez de manera casual, improvista, si tienes que agacharte y al no estar preparado te puedes lesionar, ¿no? O incluso, tú que tienes hijas, imagínate que alguna vez estás jugando con ellas o se cae una al suelo y la quieres coger rápido antes de que toque el suelo, ¿no? Pues estar preparado con ciertos rangos de movimiento que a lo mejor no son muy casuales, te va a ayudar a que de cara a movimientos fortuitos que no vas a entrenar, estás mucho más preparado. Y por eso gente como Portalido, etcétera, se está popularizando tanto con el Animal Flow y con ciertos movimientos que te hacen trabajar en posiciones que a lo mejor no sueles estar tan preparado, pero que te ayudan o que te preparan o que te alivian en rangos de movimiento o de dolor que a lo mejor otros sí que se están provocando por simplemente centrarte en lo que es el mover más peso. Y que conste que yo no estoy diciendo que mover más peso sea algo negativo. Te estoy diciendo que me parece tan importante o igual de importante que moverse en otros rangos distintos de movimiento. Por lo que estoy escuchándote un poquito, me viene a la mente una pregunta, de la cual ya he leído un poquito. ¿Cuál es la relación entre el CrossFit y la cultura espartana? Vale, a nivel pues físico, a nivel mental, al nivel que tú quieras. Vale, pues es una opinión también porque no he profundizado mucho a nivel de datos, pero la opinión es la siguiente, es que CrossFit te hace ser lo mejor que puedes ser. Y la cultura espartana es intentar eliminar la debilidad de las personas, ¿no? Entonces, ser mejor y eliminar la debilidad pues suele ir de la mano. Y lo bueno es que, a diferencia de la cultura espartana, donde si tú genéticamente no estás predispuesto a ciertas cosas, te eliminaban, en CrossFit tienes la posibilidad de todos los días ser un poquito mejor.
Sí, es que me interesa especialmente la cultura espartana porque hace ya muchos años, antes de que ya se pusiera de moda, estuve escuchándole al fundador de todo el movimiento espartano y de las Spartan Races. Y él comentaba como una vez con sus hijos, que sí, creo que son varones los dos, fueron a correr, no sé si estaban corriendo en el monte y llegó un momento en el que había barro en el suelo y entonces se pararon, me dijeron, no, porque nos vamos a manchar, ¿no? Entonces eso fue una pequeña epifanía, ¿no?, que tuvo el fundador de las Spartan Races, que ahora no me acuerdo del nombre. Y me interesa mucho porque creo que en cierta medida la cultura espartana aporta unos valores que a nivel educativo pueden ser muy beneficiosos para eliminar en cierta medida la frustración. Y me explico. Si yo a una niña pequeña le digo, quiero que te centres en el proceso, quiero que te centres en que lo intentes, no me importa si te caes, es más, te vas a caer y yo me caigo todos los días, pero te voy a enseñar a que tú te levantes por ti misma. Te voy a enseñar a que no solo te levantes físicamente, te voy a enseñar a que vas a realizar un montón de exámenes y vas a suspender muchísimos, pero que no pasa absolutamente nada cuando suspendes algo, sino que la próxima vez pues igual tienes que cambiar un poco tu estrategia para seguir estudiando. Y si somos capaces, o yo por lo menos como padre sí veo esa necesidad, ¿no?, tal vez equivocada, pero de momento estamos trabajando por ahí, de eliminar la frustración haciéndote más fuerte con respecto a los fracasos, porque vas a fracasar todos los días, igual que yo fracaso todos los días, pues al final voy a conseguir, o vamos a conseguir entre todas, que tal vez tengas un poco de mejores recursos, ¿no? Esto lo materializamos de muchas formas, dos formas que tienen que ver con el deporte y que nos sirven muy bien. Es, por ejemplo, cuando vamos a surfear, la mayoría tiene 9 años, entonces se puede meter en olas relativamente grandes. Cuando una ola le tira, intento estar yo al lado de ella o surfear la misma ola, yo me tiro, yo intento bucear con ella, pero yo no la saco. Yo quiero que ella aprenda a salir después de ese revolcón y no la saco para que ella aprenda que ella puede hacerlo por ella misma. Por supuesto que ha habido veces que le he tenido que sacar, ¿no? O cuando vamos a patinar y se caen, van con protecciones, se meten unas tortas, pues como te puedes imaginar, impresionantes. Les he enseñado a caer, pero yo no voy a ir y voy a levantarte. Tal vez vuelva para ver cómo estás tú y para reírme contigo de esa caída, pero eres tú la que te vas a levantar y eres tú la que vas a decir, ahí está, o papá, luego me va a salir un moratón porque me he dado una buena torta, ¿no? Y creo que la cultura espartana en cierta medida, tiene muchísimo que enseñarnos para eliminar esa frustración. Otro de los pilares que ponéis, Pedro, es el tema de la adherencia. Esto no es baladí, tiene importancia enorme, ¿no? Mencionas ahí en la página web, ¿no?, pues un poco basado tal vez en William James o en Maxwell Maltz, ¿no?, de cuando se convierte una acción en un hábito, ¿no? De William James. Que William James, ¿no?, con el libro Habit, con el libro, ¿qué importancia tiene el tema de la adherencia a nivel del ejercicio físico, a nivel del CrossFit, y cómo podemos mejorar esa adherencia? Pues verás, Chus, mira, para mí te puedo decir que ya va más allá de los beneficios que tiene tal vez a nivel físico, ¿vale? Hace nada estabas mencionando la importancia de la cultura espartana, ¿no? Y al final es algo cultural. Es la capacidad que tienes de darte cuenta de que tú mismo te debes exigir más que nadie. Porque si tú eres la persona que más te exige, no te va a preocupar lo que los demás van a esperar de ti. Porque tú no vas a poder dar más. Esto es
algo muy estoico. Al final, si tú haces todo lo posible, ya está, no hay nada más, no te preocupes, todo está bien. Lo que pasa que el problema, Chus, es que te han enseñado a probar, te han enseñado a ganar el partido. Y como has dicho antes, no te han enseñado a prescindir del proceso. Vamos con el patinete, como has mencionado antes, de un lugar a otro. Cuando realmente a lo mejor sería mucho más interesante beneficiarnos a nivel físico y mental del paseo, ¿no? Y digo mental porque ya no solo los beneficios físicos que tienen por pasear, sea al sol o sea con el frío, sino los beneficios que tiene para evitar tantos problemas de que estamos viendo ahora mismo, que la depresión es la epidemia del siglo XXI. O sea, hay más problemas de depresión que de cualquier otro problema físico. O sea, es una auténtica locura. Hay más bajas por depresión que por cualquier otra enfermedad. Entonces, al final dices, ¿no tendrá un poquito de sentido generar una serie de hábitos, una serie de estructuras en tu vida a las que poder aferrarte? Bueno, el problema de muchas personas es que no tienen nada a lo que aferrarse. Y lo que les da, por ejemplo, esta disciplina, el CrossFit, es como esta sensación al final de dopamina que te da cuando eres capaz de establecerte unas metas y cumplirlas, que no te dan otras otras disciplinas, o no te da el gimnasio, ¿no? Por el factor que tiene a lo mejor más analítico, más monoestructural. Y al final es esto, es la importancia, como te decía, a nivel mental, por la neuroplasticidad. O sea, si tú eres capaz de repetir algo a nivel de adherencia, un día y otro día y otro día y otro día, vas a generar nuevas conexiones en tu cerebro. Y por suerte, hablando de la neuroplasticidad, quiere decir que puedes cambiar. Porque también otra cosa con la que han crecido generaciones como la tuya o como la mía, es que lo que tú aprendías de niño era lo que va a ser el resto de tu vida. Si a ti de niño te habían dicho que tú eras tonto, tú vas a ser tonto. O sea, con 20, con 30, con 40, con 50. Y muchas veces era así, porque a la gente no le decían que no podía ser así, ¿no? Y al final a mí me encanta estos temas psicológicos, el tema de la profecía autocumplida, el efecto Pigmalión y Galatea, etcétera, porque, jope, antes pues era cosa de gurús, pero por suerte ahora es cosa, o por lo menos la ciencia te está demostrando todo este tipo de cosas, te está poniendo ejemplos empíricos, tal vez a lo mejor no con unas muestras de locuras, pero sí que lo suficientemente serios como para que esto se pueda hablar de otra manera. Qué interesante lo que has contado, y efectivamente que crecimos, por lo menos mi generación, de que si eras tonto de pequeño vas a ser tonto, y me da una pena enorme porque en muchos casos, por ejemplo, se consideraba tonto a personas que igual tenían dificultades a nivel del aprendizaje de la lectoescritura, como puede ser personas con dislexia, que son personas capaces de encontrar soluciones muy creativas que las personas que no tenemos dislexia no somos capaces de encontrar, y hay muchísimos exponentes de personas disléxicas que son grandes creativos, grandes actores, grandes empresarios y demás, ¿no? Y muy probablemente si esas personas se hubieran dejado de llevar por no, niño, es que tú eres tonto, es que nació tonto, pues tal vez se hubieran quedado como seguro que se han quedado muchísimas personas. Perdóname que hago un inciso a lo que estás diciendo. Tontos para un sistema que tampoco te está evaluando de algo que realmente determine nada, porque personalmente hoy por hoy, a lo mejor hace 50 años todavía, pero hoy por hoy una persona que tenga con mucha información, en mi opinión, es uno más, porque no te está aportando nada que tú con estos dispositivos móviles, un smartphone o incluso un portátil, tú no puedas acceder. Entonces al final yo lo veo clarísimo. No importa lo que sabes, importa cómo lo transmites. Sí. O sea, importa lo que sabes, pero importa
cómo lo que sabes y cómo lo transmites, cómo lo sabes y cómo lo transmites, porque anda que no conozco personas que tal vez son muy eruditos, pero no te apetece escucharlos, ¿no? Entonces dices, no transmites, porque al final vivimos en un mundo con mucha competencia, ¿no? Y tengo la opción de escuchar a este erudito que no sabe comunicar y a este otro erudito que encima de saber comunica muy bien. Y dices, pues me quedo con el otro, ¿no? Al final no es como hace 100 años que sabían unas cosas dos personas o lo ponían dos libros y tenías que, si no era por H, era por B. Y en cambio ahora tienes la posibilidad de, si no aprendo por esta persona, aprendo por esta otra. Y si no aprendo por esta, aprendo por esta otra. Y por suerte, cada vez más personas más preparadas en tantas cosas que dices, es que no voy a perder el tiempo con alguien que no me lo transmita bien. Y eso pone en tela de juicio mis clases dentro de la universidad. Y hablo exclusivamente de mi labor como profesor y no de la labor de los demás. Es decir, si yo no soy capaz de transmitir aquello en lo que tal vez pueda orientar al alumnado, si no soy capaz de transmitirlo eficazmente, si no soy capaz de motivarlos, de motivar al alumnado, pues no voy a ningún sitio, ¿no? Y eso nos lleva a plantearnos en la universidad, aunque entiendo también que en todo el sistema educativo, la forma en la cual damos clase. Porque... Pues, totalmente, y de hecho, perdóname que te corte, es que lo que tú estás diciendo es básicamente sentido común. Y es maravilloso porque tú te lo estás aplicando en tu trabajo, pero yo me lo aplico también al mío. Yo en mi trabajo pienso, si yo no soy mejor que mi competencia, en mi caso a lo mejor mi competencia, a diferencia de la tuya, no son a lo mejor libros y otros profesionales. En mi caso, mi competencia es el centro de CrossFit de otro sitio, el gimnasio de otro tal, el entrenador personal de aquí. Pues si yo no soy capaz de transmitirte más y mejor, tú te vas a ir para otro lado. Entonces, para mí, en lugar de verlo como algo negativo, en plan, jope, es que esto está cambiando, lo veo como una oportunidad de decir, ¿qué aporto yo como persona a todos mis clientes? ¿No? Pues lo mismo que estás haciendo tú es, ¿qué aporto yo como persona a todos mis alumnos? ¿Soy mejor que Internet? Pues seguramente lo bueno que tengas tú es que seas mejor que Internet en el cuadrado que te permite dar tu profesión. Otros compañeros tuyos, seguramente al no planteárselo todavía, porque se lo acabarán planteando, digan, bueno, yo tengo información que, pues si lo que tienes es información, eres prescindible. Si solo tienes información eres prescindible, pero date cuenta que hasta ahora si tú tienes la plaza en la universidad, tú puedes decir perfectamente, yo sé mucho y yo lo único que tengo que hacer es ir a clase a soltar esto, porque ha sido el pensamiento que he podido tener yo. Yo sé mucho y solo voy a ir a transmitir esto. Cuando hoy en día, como tú dices, tiene mucha importancia cómo lo transmites. Y lo que dicen muchas personas es que ya la educación no es, antes tampoco, la mera transmisión de conocimiento, sino la motivación, que es una educación por sensaciones, ¿no? Y entonces, mis verdaderos competidores hoy en día no son el resto de compañeros de profesores y profesoras. Sí pueden ser competidores, entre comillas, a nivel curricular, pero mis verdaderos competidores a la hora de impartir clase es el propio alumnado, porque hay alumnos y alumnas que saben mucho más que yo y lo transmiten mucho mejor que yo. Es decir, yo ya no puedo partir de que soy el que más sé, soy el que mejor transmite. Puedo partir ya como una figura de que tengo que intentar motivar, dar unas líneas fundamentales de por dónde se puede ir, coordinar todo este grupo para que colaboremos entre todas y entre todos. Lo que pasa que personalmente creo que hay profesores que no lo hacemos o que pueden no hacerlo porque entendemos la clase como un sitio en el que yo voy a exponer todo lo que sé y tiene que tener
tiene que quedar bien claro que el doctor Cámara, Jesús, es doctor en biomecánica y sabe mucho sobre esto. Y si no queda bien claro, pues tal vez yo no me sienta bien. Creo que es uno de los grandes impedimentos que tenemos, ¿no? El rebajar en cierta medida nuestro orgullo intelectual, ponernos al nivel de toda la clase y decir, ahora vamos a construir, ¿no? Y yo creo que eso al final es lo que te posiciona como el profesional que eres y te diferencia de los que a lo mejor viven en un dogma y les cuesta salir de ahí, ¿no? Porque, mira, Jesús, yo desde que empecé a entrenar y a estudiar, me han cambiado 3 veces cómo tenía que hacer la sentadilla, ¿vale? Porque una era lesiva, no bajes tanto, no pasas la punta del pie, no sé qué, ahora sí, no, ahora baja, ahora... ¿Me explico? Y al final, no es que haya 3 maneras de hacerse la sentadilla, es que hay tantas como personas hay en el mundo. Y si me pones más, porque en función de si esa persona se lesiona, la tiene que adaptar. Entonces, están los que te dicen que hay que hacerla así y están los que te dicen, vamos a ver cómo la puedes hacer tú. Y esos son los que progresan. Y entonces a mí me parece que eres de estos últimos. Porque al final, si eres de los que te dicen, se hace así, pues ¿qué vas a quedarte así, no? Y al final te van a sustituir por una máquina, que es lo que eres, porque no eres capaz de dar un paso más. Entonces, eso es un poquito lo que yo veo. Y yo, cuando trato con mis clientes, voy pensando en exponer ideas. Y esta mañana se lo decía a unos pocos personas nuevas que han venido al gimnasio, clientes bastante recientes y tal, que yo les digo, mira, yo te voy a dar información, yo te propongo esto, te propongo esto y te propongo esto y te propongo esto. Y a partir de ahí, tú decides hasta dónde puedes llegar y cómo puedes llegar. Y te propongo para llegar a ese camino, llegar de esta manera, llegar de esta otra. Y no te digo, yo te digo, yo en tus circunstancias haría esta, pero no significa que sean las circunstancias que más se encajan a ti, porque también hay un componente, Jesús, que demasiadas personas olvidan, y es el componente emocional. Y es del 0 al 10, ¿cuánto de implicación tienes en lo que haces? Porque si tu implicación es un 5, no hagas este camino, que a lo mejor es el camino que yo te he propuesto, porque lo he propuesto para una persona que tenga una implicación de 7 para arriba. Si tú es un 5, haz esto, porque es lo que te va a generar la adherencia, hablando del punto anterior. Entonces, al final, ¿nuestro objetivo qué es? ¿No? Supongo que con tu objetivo es sacar profesionales preparados. Pues el mío es sacar personas aptas para un movimiento sano. Entonces, intento a veces adaptar tanto a esas personas que tengo en cuenta tantos factores que a lo mejor mi yo de hace 7 años, que tenía más en cuenta la búsqueda de autoridad y de sentirse reforzado que tal vez la de consecución de objetivos, haría, ¿no? Porque a lo mejor hace unos años, cuando a lo mejor no tenía la autoridad que tengo ahora, pues yo decía, no, las cosas se hacen así porque el paper te dice esto. ¿Y por qué lo hacía? Porque yo por mí mismo no me sentía lo suficientemente reforzado para decir que puede que yo esté equivocado. Hoy por hoy, cuando soy más consciente que nunca de todo lo equivocado que puedo estar, ya no solo yo, sino las personas de las que yo pongo ahora mismo la mano en el fuego, que pueden ser equivocadas, digo, yo te propongo esto, y ahora decide tú. Y es un poco el formato que yo intento ver en algunas personas como tú que compartís un poquito esta visión. Pero básicamente es un poco de humildad, es el hecho de decir, básicamente me considero bueno porque sé todo lo que me queda por saber todavía. Ya has mencionado 2 características para mí fundamentales: adaptabilidad y versatilidad. Muchas veces queremos ya que nos den escrito el plan A, el plan B y el plan C, ¿no? Porque no queremos pensar en cómo adaptar eso que transmitimos, ¿no? Cómo adaptar esos conocimientos, ¿no? Y creo que es uno de los grandes que se está trabajando ya en muchísimos centros, pero hoy en día ser adaptable, ser versátil, ser creativo, ser capaz de pensar, que parece una obviedad, pero ser capaz de pensar por uno mismo, creo que es una de las grandes virtudes que podemos fomentar, porque si no, como tú muy bien has dicho, vas a ser prescindible. Muchos profesores
podemos ser prescindibles porque directamente puedes sacar el móvil y formarte mucho mejor. Pedro, quería pasar al siguiente punto, porque además, bueno, te he ido haciendo algunas preguntas que han hecho algunas personas a través de Instagram, o las he adaptado un poco. Quería tocar un poco el punto de Emotion Me, y concretamente ¿qué es lo que te llevó a iniciarte en el mundo del audio, en el mundo del podcast, cuando las personas que trabajáis ahí, lo que estáis haciendo es un trabajo normalmente sin ánimo de lucro, aunque esto no importa, pero estáis aportando una información valiosa, estáis dando verdaderas charlas, verdaderas conferencias, y estáis siendo personas que llegan de una forma muy íntima a las personas, porque llegáis a través de los cascos y eso se nos queda muy metido en esa sinapsis. ¿Cuáles fueron tus motivos para decir, bueno, tal vez yo tenga algo que contar, tal vez haya alguien que al otro lado me quiera escuchar? Pues fue por una serie de motivos, pero profundizando, hablando con Jesús Sierra Crespo, de aquí un saludo para él, que para mí es más que un mentor, un referente. Hablábamos de la importancia que tenían las emociones en nuestro día a día, ¿no? Y es que si te pones a pensar, bueno, al final, para la persona que a lo mejor le pilla esto un poquito de nuevas, el ser humano tiene 3 cerebros. El cerebro reptiliano, que es el que básicamente quiere que sobrevivas, se preocupa básicamente de que comas, duermas y poco más, ¿vale? Lo que quiere es que estés abrigadito y en la camita calentito, bien lleno. Por otro lado, el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, el que hace que haya cosas que te gusten y te apasionan, y haya cosas a las que le generas rechazo, sea por los motivos que sean. Y luego, por último, está el neocórtex, que es el cerebro racional, el cerebro de, pues no, yo hago esto por esto, y hago esto otro por este otro motivo, y todo lo que hago está justificado por esto y por lo otro, ¿no? Pues lo que quiero transmitir con esto es que me daba cuenta de que muchas personas no eran conscientes de por qué ellos hacían lo que hacían y por qué ellos a lo mejor tenían el trabajo que tenían, o por qué ellos se habían casado o se habían buscado pareja cuando a lo mejor ellos eran personas solitarias, o por qué ellos seguían ciertas cosas que yo les veía y a lo mejor no encajaban con su personalidad, y eso les provocaba como una infelicidad, ¿no? Pues hablando con Jesús de todos estos temas, me di cuenta de como dice Mario Alonso Puig, de lo infravalorada que están las emociones, que en inglés son como soft skills, como habilidades blandas, como habilidades, prescindibles, y te das cuenta de que 1/3 de tu cerebro, que es el cerebro límbico, es el que determina qué te gusta, qué haces, qué no haces. Y eso va a determinar con quiénes pasas tiempo, dónde trabajas, cuánto trabajas, y si me aplicas, cuánto ganas y cuánto dejas de ganar. Entonces, al final, las emociones son tan importantes, pero tan infravaloradas, que he dicho, ¿por qué no hay nadie que hable de esto? Y fue la oportunidad que a la hora de estar con Jesús, con este programa, lo que me permitió decir, vale, sí, te voy a traer, yo podría responderte como yo pienso, traerla, pero digo, si te puedo traer como piensan personas que realmente son gigantes, pues primero, tú te beneficias, pero me beneficio yo más porque me permite pasar más tiempo con ellas. Y es un poquito de manera egoísta como empecé el programa. Me encanta lo que has comentado, sobre todo ahora de manera egoísta, entre comillas, ¿no? Porque a ti te aporta y porque tú aprendes, ¿no? Sí. Y la importancia de las emociones, que muchas veces están minusvaloradas. A nivel personal, por ejemplo, para mí el momento más importante del día es la 1:00 de la mañana, cuando abrazo a mis 3 hijas. Digamos que en casa, más que hijas, es una camada, nos comportamos más como leones porque nos estamos todo el día tocando, besando y disfrutando los unos de los otros, pero el momento del día más importante
es cuando ellas se levantan, las abrazo y las huelo, y es literal, las abrazo y las huelo. Y todos los días pienso, esto para mí es lo más importante, no me importa cómo vaya el resto del día, y mi día, por lo tanto, está dirigido por esa emoción. Si luego voy al trabajo y tengo algún problema o tengo algún otro tipo de problema, si te digo la verdad, casi siempre me es igual. Y te lo pueden contar las personas con las que trabajo. Oye, ¿qué ahora sucede esto que tenemos que hacerlo de otra forma? Vale, lo hago de otra forma. No, que ahora lo ha cambiado. Vale, lo vuelvo a hacer. Entonces, la importancia de las emociones, efectivamente, creo que están minusvaloradas y creo que deberíamos enfatizar en ellas, porque además, si emocionalmente estamos mal, el neocórtex no va a funcionar. Eso es. Y sobre todo, al final, que entiendas qué es lo que hace que pases más tiempo en unos sitios o en otros. Mira, ahora mismo, simplemente porque lo acabas de decir, te das cuenta de que tú estás condicionado a lo que ocurra en tu casa. Y hay personas que sabes que a lo mejor van a pasar más tiempo en la oficina precisamente porque a lo mejor no tienen algo que les llame para estar en casa. Entonces, gracias a las emociones puedes ver las prioridades de una persona y puedes ver cuánto de importante es para ellos el dinero, cuánto de importante es para ellos su tiempo libre, cuánto de importante es para ellos las relaciones interpersonales. Y es que eso solo te lo dan las emociones. Y gracias a eso tienes una información que, vamos, que para mí sí que es valiosa. No saber cuál es la capital de Burkina Faso o quién fue el presidente número 85 de Estados Unidos. Así es. Creo que somos hormonas. Las hormonas nos provocan emociones y en última instancia nos dejamos guiar por ellas y llegamos a valorar. Antes que estábamos valorando un poco off the record, fuera de cámara, ¿no? La importancia que puede tener el dinero para nosotros una vez que tienes ya las necesidades cubiertas. Eso sí. Una pregunta que me han hecho, Pedro. ¿Dónde ves Emotion Me? ¿Dónde te gustaría que estuviera dentro de 5 años? Tal vez que haya desaparecido porque has cerrado una etapa, tal vez algo más grande, tal vez algo diferente. No sé si te lo has planteado alguna vez. Pues no me había imaginado dónde veía Emotion Me a 5 años, pero sí que me he imaginado a mí mismo pues siendo el Tim Ferriss en castellano. Y para que no lo sepa, Tim Ferriss es un personaje americano que tiene uno de los podcasts más populares, ya no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y tiene la oportunidad de entrevistar básicamente o casi todas las personas que él quiere y pasar tiempo con ellas y aprender de ellas. Entonces, mi objetivo es ser eso mismo, pero en castellano, y tener la oportunidad de transmitir lo que esas personas saben al resto de personas. Y es donde me gustaría ver a Emotion Me, pero ya no en 5 años, antes. Antes, eres una persona ambiciosa, luchas por aquello que crees. Soy muy constante y sobre todo, Chus, estoy ya viendo cosas que yo no me iba a imaginar en la vida. Ahora mismo, hoy, día, creo que es 15 de enero, he subido un podcast que grabé el 16 de noviembre en Burdeos, teniendo la oportunidad de entrevistar a Greg Glassman. Greg Glassman es el creador de CrossFit. Es una de las personas más influyentes a nivel deportivo en todas las personas que hacemos deporte, por todo lo que ha hecho, por crear una disciplina que mueve millones de personas, cientos de millones, miles de millones, y es un tío que ha cambiado el mundo ya para siempre. O sea, todo lo que promueve, las guerras en las que se mete, y llegar a ese tipo de perfiles para mí era algo increíble. Era algo increíble y ya está, ¿no? Entonces, al final es como esa brecha que rompes, porque al final he tenido la oportunidad de entrevistar a la creme de la creme aquí en España, pero ya salir también tengo invitados internacionales como Dariel Mouet, Tina Milano, Samuel Al-Abdullah. O sea, son gente que he tenido la oportunidad de entrevistarles cuando a lo mejor de manera casual pues me he podido desplazar, etcétera, y me han concedido un podcast o incluso han venido aquí. Y he dicho, pues, si soy capaz de hacer esto, vamos a ver hasta dónde soy capaz. Y veo que, viendo un poquito el panorama de invitados,
sé que cada vez me van a reconocer más, porque la labor está ahí. O sea, al final, si yo dijera, no, porque yo soy muy importante, no, es que el programa es muy importante porque llega a muchas personas y llega a un perfil de personas que, no sé si te ha comentado Marcos, un poquito el perfil de oyentes que tenemos, pero son una locura de personas, son dueños de empresas, CEOs que gestionan a más de 300 personas, profesionales de la salud a todos los niveles, y luego gente de una calidad humana brutal. Entonces al final pienso, wow, estoy donde quiero estar, rodeado de las personas que quiero estar rodeado, todo lo que venga ahora es un regalo. Y esto pues me da mucha fuerza y al final, hemos dicho 5 años, pero realmente viendo un poquito que yo que trabajo en esto diariamente y cada vez es como una bola de nieve, ¿no? Cuando yo empecé al final, ten en cuenta que yo no sabía ni la gente que me escuchaba. Yo me ponía, grababa, traía la entrevista, pum, la compartía, pum, y así. Pero viendo un poquito, y lo hacía sin ningún tipo de nada, pero viendo un poquito el feedback, cómo toda la gente me empuja, toda la gente me dice, va, me encanta, comparte más contenido, trae a esta persona, etcétera. Yo digo, vale. Y es como en plan, vale, y me empujan, y de verdad, Chus, tío, es que se hace solo. O sea, es que se hace solo, es que no me cuesta esfuerzo, es que es todo lo contrario, es como, vamos a grabar. Grabo al menos, o subo al menos 2-3 podcasts semanales, por suerte, gracias a la ayuda de personas como Marcos, Nacho, que me están ayudando mucho a generar un contenido que por mi parte sería imposible, ya que yo de emprendimiento no tengo ni la mitad de los conocimientos que tienen estos muchachos. Estoy compartiendo contenido de la más alta calidad gracias a ellos y me permite mientras centrarme en mi contenido para traerlo al público. Entonces, no es que considere la palabra ambicioso, sino simplemente el hecho de decir, voy a seguir haciendo esto cada día. Y es que cada día tengo más ayuda de otras personas que con la que yo no contaba. Entonces digo, vamos a seguir haciendo esto. Si es que... Y Marcos igual. O sea, Marcos es colaborador del programa de manera gratuita y lo hace simplemente por todo lo que le llena los mensajes de los oyentes. Porque de verdad son unos oyentes increíbles. Marcos está llevando para que te hagas una idea, a muchos de ellos la mentoría, y son personas que, para que te hagas una idea, llevar una mentoría con Marcos que cobra 500 euros por mentoría hoy por hoy, no es un chaval de 15 años que quiere ser entrenador personal. ¿Me explico? O sea, son personas muy potentes. Entonces al final es como, ¡wow! Vamos a por más. Veo que te apasiona y veo que eres un trabajador incansable, ¿no? ¿Qué característica tuya te ha llevado hasta ese punto, haber conseguido lo que has conseguido en Emotion Me? Aparte de ser un trabajador incansable y muy constante, ¿hay alguna otra que consideres que te ha ayudado? Sí, mira, hace muy poco estuve con Sergio Espinar en Canarias y me comentó, que es un reconocido nutricionista, y me comentaba que hay un principio, me dijo el principio de Ferdinand, que era como que todos tendemos a compararnos con la gente que tenemos alrededor. ¿Me explico? A nivel de entrenamiento, si tienes una persona que que mueve 60, otro que levanta 70 y otro que levanta 90, y tú levantas 60, no te fijas en los que levantan menos que tú, te fijas en los que levantan más. A nivel de dinero, si tú ganas 1.000, te fijas en los que ganan 1.500. A los que viajan a 10 países, ¿me explico? Se fijan en los que viajan 12, no en los que viajan 1. Entonces, al final, tendemos siempre a fijarnos en lo que son mejores que nosotros y estamos súper sesgados por nuestros ambientes. Entonces yo pienso, si realmente yo me exijo tanto, es porque yo intento no fijarme en lo que tengo cerca, sino en los mejores, ¿no? Hay otra cita de Marco Aurelio, es: no busques un mentor, busca al mejor mentor de distintas cosas. Y es un poco lo que yo intento. Yo me comparo, yo me paso mucho tiempo frustrado, no en el mal sentido, sino en el sentido de la gasolina, porque me comparo con muchísima gente.
a nivel de, como te mencionaba, de viajes. Yo veo como mi colega Alberto está de aquí para allá, pa, pum, pum, conoce a una persona por aquí, conoce a otra persona por allá, y digo, ¡buah! Es que apenas estoy conociendo gente. Y yo no paro. A nivel de entrenamiento, a lo mejor me comparo con mi colega Josué o mi colega Albert, que son unas máquinas que entrenan una locura, o incluso como Roberto Molina, que es otro colega que mueve una locura de kilos, y digo, ¡buah! Es que yo estoy fatal. A nivel de emprendimiento, a lo mejor veo a David Marchante y digo, este chaval, o a Marcos, y digo, ¿cómo están estos chicos? Es que yo no estoy haciendo nada con mi vida en ese sentido. Digo, ¡buah! Es que no hago nada. Y si a lo mejor me comparara al revés, me explico, si yo dijera, ¡juah! Si me comparo con Marcos, viajo una locura. Si me comparo con Alberto, soy súper fuerte. Si me comparo con Josu, emprendo una locura. Me explico, pero no quiero eso. Entonces intento mirar ya no solo a estos grandes amigos o referentes, sino personas que a lo mejor tengo la oportunidad hoy por hoy, gracias a lo que decía de los smartphones, para decir, este tío lo está haciendo increíble, quiero ser como él, quiero aprender de él. Porque a mí, por ejemplo, muchos de los libros que tengo a mis espaldas, que ves aquí a través de la cámara, me han ayudado a ver que tus límites te los pones tú. O sea, tú al final te los pones en función de lo que tú conoces, no de lo que no conoces. Porque si conocieras otras cosas, te compararías con otras cosas. Si para mí lo normal fuera ganar 20.000 euros, que es lo normal para muchas personas, por muy raro que suene, si ganase 5.000 diría que soy un desgraciado. Si para mí lo normal, si yo viera personas que mueven 200 kilos de sentadilla todos los días, para mí levantar 150 sería ridículo, sería un calentamiento. ¿Por qué? Porque estaría sesgado por ello. Entonces, lo que intento transmitir con esto a la persona que está escuchándolo es que no se fije en lo que conoce, que se fije en lo que no conoce. Porque es muy probable que si se fija en lo que conoce se quede ahí. Y entonces que intente ser curioso y que intente decir, vamos a ver qué hay, ¿no? Entonces, ya sé que a lo mejor me enrollo un poco a responder la pregunta, pero es este afán de curiosidad, de decir, vamos a ver qué hay ahí detrás. No te compares con lo que has visto, compárate, porque a lo mejor tú ahora crees que te estás exigiendo mucho, pero de aquí a 20 años eso de meterte a la piscina por la mañana, hacer estiramientos, que lo hace todo el mundo. Y lo normal es llevar unos cascos que te están permitiendo adquirir un conocimiento y estás aprendiendo chino, mandarino, francés y alemán. Mientras que luego, por otro lado, pones otros cascos y aprendes a hacer física cuántica. Y yo digo, a lo mejor me estoy comparando con lo que conozco y me creo muy guay porque hago 4 tonterías más que el resto. Cuando realmente a lo mejor podría hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, es ese sentimiento de frustración bien llevado, porque muchas veces es como todo, ¿no? El problema no es tener frustración, el problema no es tener odio, el problema no es tener tristeza. El problema está, o apasionado, el problema está en que la frustración, el miedo, la tristeza o el odio te tengan a ti. Y yo al final intento ser consciente de todo este tipo de emociones y decir, vale, aprovéchalo, pero de esta manera. Menuda lección que nos has dado de mirar un poco más allá de las personas que tenemos cerca, de mirar en este mundo globalizado y de intentar, en cierta medida, conocer las estrategias, copiar lo que están haciendo otros para ser un poquito mejores en aquello en lo que hacemos. Aquí me viene una reflexión y es que voy a jugar a ser el abogado del diablo. Hoy en día está muy de moda los podcasts, los youtubers, los instagramers y demás diciendo que tenemos que sacar nuestra mejor versión, que tenemos que ser mejores. Pero yo lo que quiero es seguir como estoy, yo lo que quiero es ser feliz. Si quiero ser mejor, ya ha mencionado ahora mismo Pedro Vivar que a veces se frustra, me voy a terminar frustrando. Yo lo que quiero es estar en mi pueblo, salir un poco a la taberna, juego mus, estoy con los amigos, luego me doy un paseo, ni versión, ni mejores versiones, ni nada. Yo lo que quiero es eso. Entiendo que aquí cada cual lo ve como lo quiere ver, cada cual vive la vida que tiene que vivir o que desea vivir, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces el tener esos pequeños retos hace que ese proceso gane más importancia que cuando no tienes esos retos, ¿no? Porque al final, en última instancia, por todo lo que cuentas tú, no haces más que ponerte retos diarios, retos en tu empresa. En CrossFit tienes un grupo de nobles o de recién
apuntados en tu gimnasio y tienes el reto de intentar motivarles, tienes el reto de que ellos se encuentren mejor con ellos mismos, tienes el reto de hacer episodios cada vez de mayor calidad en el podcast, tienes el reto de seguir aprendiendo y seguir aportando, ¿no? Y en última instancia, como tú muy bien has dicho, es ese proceso el que te va ilusionando y el que hace que sigas para adelante. Pedro, estaría hablando contigo más o menos las 24 horas del día, yo creo. Tenemos una cerveza pendiente, bueno, tiene que ser otra cosa porque no bebo alcohol, pero un café pendiente o lo que quieras tomar. Pero quiero terminar la entrevista, me gustaría terminar la entrevista con el siguiente supuesto. Imagínate que el Homo sapiens va a desaparecer de la faz de la Tierra y con él todos los vestigios asociados al Homo sapiens. Es decir, que no va a quedar absolutamente nada porque, yo qué sé, se caen los satélites que está poniendo en órbita Elon Musk, los 200 satélites que tiene puestos en órbita, que el otro día los vi. No los había visto, había leído que los había subido y en el pueblo... Es un pueblo que está a 1360 metros de altura, perdido en picos de Europa. Cuando digo perdido, quiere decir que el mayor peligro ahí son las serpientes, la víbora de Seoane, que ahora en invierno pues está dormida, así que no es peligro, y es el oso, que hay osos y que, bueno, que les da por no hibernar. Ese es el mayor peligro. Entonces estaba en el monte con una de mis crías con un pequeño telescopio. Estábamos viendo ahí las Pléyades, la Osa Mayor, Aldebarán, y en una de estas vimos los 200 satélites de Elon Musk. Pues imagínate que caen los 200 caen en la Tierra y por lo tanto hacen que desaparezca el Homo sapiens y cualquier vestigio del Homo sapiens. Tú eres la única persona de escribir en un folio una única frase y el nuevo sapiens, el que será denominado Neo Sapiens, que va a resurgir de la faz de la Tierra dentro de 500 años, el único vestigio que va a tener de que aquí hubo otras personas es lo que tú hayas escrito en esa frase. ¿Qué pondría Pedro Vivar? Pues te diría que, de hecho, mira, tío, creo que sería algo así como... Porque se me vienen a la mente no frases mías, sino frases de Marco Aurelio, a lo mejor Epícteto, pero bueno, ya que quiero, ya que estoy allí, ¿no? Pues voy a intentar dejar una mía, y es que las cosas tienen importancia en función de la importancia que tú decidas darle. Las cosas tienen importancia en la medida de la importancia que tú quieras darle. Creo que esta frase es importante que la apuntemos en un papel y efectivamente que la leamos todos los días en esa rutina de la mañana o en esa rutina de la noche que seguro que nos ayuda a tomar el día con más energía y a poder relativizar algunas cosas y otros aspectos, darle muchísima importancia. Pedro, muchísimas gracias por esta conversación. Todo un placer, me has dado una lección enorme, aprendo muchísimo yo de estas conversaciones que estoy teniendo en Radio Audiofeed, cada uno me aportáis mucho en un aspecto o en otro y de verdad, muchas gracias y espero que nos veamos dentro de poco. Tengo que bajar a Madrid porque tengo varias visitas por ahí pendientes y algún día tendremos que hacer coincidir los astros para poder sentarnos alrededor de una mesa. Bueno, yo te guardo el rato que tú quieras, me lo he pasado genial. Para mí esto es un regalo, me permite poner en perspectiva las cosas que aprendo. Al final lo que yo digo son simplemente opiniones, no dejan de ser cosas que a mí me funcionan y no quiero decir que esto le vaya a funcionar a todo el mundo. Así que sobre todo gracias a ti por este rato y por escucharme. De verdad que lo aprecio un montón. Un placer, Pedro. Un abrazo.